¿Qué tan hondo debe enterrarse una verdad para que un solo gesto la haga florecer? Nadie en el campo lo entendía. El silencio pesaba más que el hierro. Rogen, el guerrero más viejo, con la piel curtida por décadas de fuego y sangre, había dejado caer su arma y ahora estaba de rodillas, no ante un general, no ante un rey, sino frente a un muchacho delgado que temblaba como si el mundo estuviera a punto de tragárselo entero. Un mechón de cabello oscuro se había soltado del casco que acababa de caer. La brisa lo levantó, como si quisiera revelar algo que llevaba años escondido. El muchacho no dijo nada, pero tampoco retrocedió, solo respiraba, profundo, como si hubiera esperado toda su vida ese momento. Nadie se movió, nadie se atrevió a preguntar, y entonces Rogen extendió la mano desnuda y la posó con una reverencia silenciosa en la frente del muchacho. Susurró algo que muy pocos oyeron. Solo un corazón templado puede ocultarse tanto tiempo sin romperse. Ella no había nacido para el honor. Ni siquiera le dieron nombre. La vistieron de varón. Le borraron la sangre. Le negaron la posibilidad de ser. Pero nadie imaginó que un día alguien se inclinaría ante lo que tanto se quiso esconder. No era un hijo digno, pero resultó ser la hija que el acero no pudo doblegar. Nació en una madrugada de invierno, cuando los sirvientes susurraban nombres que no podían pronunciar en voz alta. Su madre era una doncella del linaje menor, joven, frágil, demasiado ingenua para saber que el amor con un noble rara vez termina en altar. La ocultaron desde el primer llanto. Ni cuna tuvo. Fue envuelta en una manta gruesa y llevada a una habitación sin ventanas en el ala más fría de la casa. Su nombre, si es que tuvo uno, nunca fue escrito. Cuando empezó a caminar, la vistieron con pantalones de lino y botas rígidas. Le cortaron el cabello antes de que pudiera amarlo. Le enseñaron a no llorar, a no reír muy alto, a no preguntar por qué sus manos eran más pequeñas que las de los otros niños en el patio. Le dijeron que se llamaba Lucian, que era sobrino de la casa, que debía obedecer sin cuestionar, sin pertenecer del todo. A los 8 años, ya sabía cómo mantener la espalda recta y los puños cerrados. Su madre, aún viva pero invisible, pasaba frente a ella como si fuera una sombra. Nunca la abrazó, nunca la miró más de 3 segundos. A veces, Lucian pensaba que la odiaba, o peor aún, que la temía, como si su mera existencia fuera una amenaza que debía mantenerse bajo control. Cuando cumplió 13, la enviaron al taller de forja vinculado al ejército. Dijeron que era por su bien, que un hijo, sin título, debía ganarse el pan con el sudor. Nadie preguntó si quería ir. Nadie la despidió. Solo una mochila áspera y la orden de presentarse al amanecer en las montañas del norte. Allí, el frío no era el mayor enemigo, era el silencio, el que se metía por los huesos cuando te dabas cuenta de que nadie, absolutamente nadie, sabía quién eras, ni lo quería saber. Lucian se convirtió en el más callado, el que comía al final,
el que dormía cerca del fuego, pero nunca hablaba de sí. Aprendió a levantar el martillo más pesado, a soportar la quemadura sin quejarse, a mirar a los ojos de los soldados, sin bajar la vista, pero sin desafiar. Se hizo fuerte, pero no por voluntad, sino porque era la única forma de no desaparecer. Cada noche, cuando todos dormían, tomaba un pedazo de metal oxidado y lo escondía bajo el colchón. En él escribía con la punta de un clavo palabras que no podía decir, oraciones sin sujeto, preguntas sin respuesta. Era su única forma de recordarse que aún existía algo bajo la coraza. Un día, uno de los soldados más jóvenes la empujó en el comedor, burlándose de sus manos pequeñas y su voz suave. Ella no respondió, solo le sostuvo la mirada, y eso fue suficiente para que el silencio en la sala se hiciera más denso. Desde entonces, nadie volvió a tocarla, ni con bromas, ni con golpes. No sabían exactamente por qué, pero algo en su mirada tenía filo. Ella misma no sabía si era rabia, miedo o cansancio. Solo sabía que debía seguir, respirar, aguantar, fundirse con el metal hasta que su dolor se hiciera invisible. La única vez que lloró en ese lugar fue cuando se cortó la palma con una hoja recién forjada, no por el dolor, sino por el calor. Era la primera vez que algo la tocaba sin intención de destruirla. Fue entonces cuando se dijo a sí misma una frase que repetiría durante años en la oscuridad de su rincón. Si no puedes ser hija, al menos sobrevive como un hijo. En el taller, nadie preguntaba por su pasado. Era mejor así. Los que hablaban mucho no duraban. A veces desaparecían. A veces volvían con cicatrices que ya no eran suyas. Lucian escuchaba, observaba, aprendía a identificar el peso del acero por el sonido que hacía al caer. Aprendía a leer los silencios entre órdenes, a distinguir una burla de una amenaza, aunque ambas dolieran igual. Los hombres en la fragua eran toscos, rudos, curtidos por la guerra o por el olvido. Algunos llevaban tatuajes de antiguas batallas. Otros simplemente callaban, con la mirada perdida en algo que ya no existía. Nadie le ofrecía compañía. Nadie le enseñaba nada, pero tampoco la alejaban. Con el tiempo, su presencia se volvió parte del mobiliario. No querida, no rechazada, simplemente útil. Una noche de tormenta. El fuego de la fragua se apagó. La madera húmeda no respondía. Todos maldecían. Nadie quería salir al bosque por leña. Lucian lo hizo. Volvió empapada, con los brazos llenos de ramas secas que ardieron como si supieran que esa niña disfrazada de hijo necesitaba más el fuego que ellos. Esa misma noche, un hombre de barba blanca, alto como un roble antiguo, se acercó mientras ella secaba sus botas al calor. Le lanzó una pieza de metal deformada. No dijo nada, solo se quedó allí, mirándola mientras ella examinaba la forma y entendía que era un desafío o una prueba. Ella tomó el martillo y comenzó a golpear.
Ese hombre se llamaba Rogen. No hablaba mucho, pero desde ese día, cada cierto tiempo, dejaba junto a su banco de trabajo retazos de hierro que otros desechaban. No era amistad, era reconocimiento silencioso, un pacto tácito entre dos almas que sabían lo que era vivir sin ser vistas. Lucian empezó a quedarse más tiempo después del toque de queda. Forjaba piezas pequeñas, inútiles para la guerra, pero necesarias para ella. Era su forma de gritar sin abrir la boca. Una vez moldeó una flor sin pétalos, otra vez un rostro sin ojos. Nadie las vio. Las enterraba al pie del muro exterior, como si plantara recuerdos que algún día podrían crecer. A veces soñaba con una voz femenina que la llamaba por otro nombre. No era Lucian, era algo más suave, más verdadero, pero siempre despertaba antes de oírlo completo. Y al despertar, lo único que tenía era el eco de ese sueño y el peso de un nombre que nunca eligió. El taller de forja no era un lugar, era una prueba. Cada piedra del suelo ardía como si llevara siglos acumulando gritos. El techo rezumaba hollín, y el aire estaba cargado de ese polvo negro que se metía por la nariz, por los ojos, por los huesos. Allí no se hablaba de amor, ni de Dios, ni de futuro, solo del grosor del acero, del filo de una hoja, del calor necesario para doblar el metal sin que se quiebre. Lucian aprendió a medir los días no por el sol, sino por las quemaduras. Una ampolla nueva en la palma, una cicatriz reciente en el antebrazo. El tiempo era eso, carne herida que se volvía más dura. Sus compañeros eran hombres con voces de piedra y manos de martillo. No confiaban en nadie que sangrara sin hacer ruido. Lucian sangraba así. Por eso la aceptaban. O, mejor dicho, la soportaban. A veces, uno de ellos soltaba una risa áspera cuando la veía alzar el yunque sola. No era burla, era una forma tosca de respeto. Las noches eran peores, no por el frío, sino por el eco. Cuando todo callaba, Lucian escuchaba el crujido de su alma volviéndose más gruesa, más ciega, más leal al silencio. Cada golpe al metal no era solo trabajo, era una oración muda, una súplica que decía: estoy aquí, aunque no me nombren. En la esquina más oscura del taller, Lucian escondía un trozo de tabla, robado de una caja rota. Allí escribía con la punta de un cuchillo sin filo, no letras completas, no frases enteras, solo retazos. A veces una fecha, a veces una palabra como viento o cuerpo o nadie. Era su única forma de recordar que, debajo de todo eso, aún respiraba una piel que no quería endurecerse del todo. Una tarde, mientras moldeaba una hoja de lanza que nadie le había pedido, se dio cuenta de que sus manos ya no temblaban. La hoja tenía forma, tenía peso, tenía intención, como si algo dentro de ella supiera lo que debía ser. Aunque nadie se lo hubiera enseñado,
Fue en ese momento que lo entendió. No estaba aprendiendo a forjar armas. Estaba aprendiendo a forjarse a sí misma. Rogen la observaba desde la distancia. No daba instrucciones. No corregía errores. Solo dejaba caer, de vez en cuando, una mirada larga y densa como el humo de la fragua. Esa mirada no buscaba defectos, buscaba verdad. Y en Lucian, aunque él no lo dijera, la encontraba. Una madrugada, cuando la mayoría aún dormía, Rogen se acercó con una pieza de hierro torcida, ya casi rota. La dejó sobre el banco de trabajo sin decir palabra. Lucian la tomó entre las manos y entendió de inmediato. Era imposible enderezarla sin quebrarla, pero decidió intentarlo, no por orgullo, por fe. Martilló durante horas, con movimientos pequeños, precisos. El sudor le caía por la frente, por la espalda, por los dedos. A veces creía que el metal se burlaba de ella. Otras veces creía que lloraba con cada golpe. Cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, la pieza seguía torcida, pero algo había cambiado. Ya no parecía rota, parecía viva. Rogen se le acercó, la sostuvo entre sus manos grandes y callosas, y murmuró algo que Lucian no olvidaría jamás. No era un elogio, no era una orden, era un reconocimiento. Esto no es fuerza, esto es paciencia que sabe arder. Desde entonces, algunos comenzaron a acercarse, no con palabras, con gestos. Le dejaban herramientas sin usar, le pedían que templara hojas pequeñas, no porque no supieran, sino porque querían verla trabajar. Lucian no entendía si era respeto, curiosidad o simple necesidad de estar cerca de algo que resistía sin hablar. A veces, uno de ellos se sentaba en silencio cerca de su banco. No decía nada, solo encendía su pipa y miraba el fuego, como si en el sonido del metal golpeando hubiera una música antigua, algo que recordaba tiempos en que los nombres importaban menos que el carácter. Lucian nunca se permitía pensar que estaba siendo aceptada, porque sabía que la aceptación verdadera no viene con sonrisas, viene con silencio compartido. Y ese, por fin, comenzaba a rodearla. Una noche, mientras afilaba un cuchillo que nadie usaría, escribió con la hoja en su tablilla: a veces, la fuerza no grita, solo tiembla y sigue martillando. El sol caía oblicuo sobre el patio de entrenamiento, tiñendo las piedras de un rojo apagado, como si el día mismo sangrara. Habían llamado a todos los del taller para una jornada de práctica con armas, algo que no era común, pero que solía hacerse cuando llegaban nuevos lotes de reclutas. Lucian no era recluta, pero tampoco tenía derecho a negarse. Se ajustó el casco, ocultando con cuidado los mechones que cada vez se volvían más difíciles de esconder. Los hombres formaban un círculo. En el centro, un instructor gritaba nombres y lanzaba armas al aire, como si quisiera recordarles que todo lo que sostenían podía volverse contra ellos en cualquier momento. Lucian recibió un hacha corta. La tomó sin mirar a nadie. El cuero del mango aún estaba caliente
por la mano anterior. Cuando fue su turno, el adversario era uno de los nuevos, joven, impulsivo, con esa arrogancia que solo tiene quien aún no ha conocido el miedo real. Se reía mientras giraba su lanza, como si fuera parte de un espectáculo. Lucien se plantó firme, no por confianza, sino por necesidad. Sabía que cualquier paso en falso podía revelar más de lo que estaba dispuesta a ofrecer. El combate comenzó con una serie de fintas rápidas. Lucien esquivaba, bloqueaba, retrocedía lo justo. No buscaba ganar, solo resistir. Pero el otro, al ver que no lograba derribarla, perdió la paciencia. Cargó con fuerza y en un movimiento torpe, la empujó con el asta de su lanza directo al suelo. Lucien cayó de espaldas. El impacto le sacó el aire y el casco, mal ajustado por la prisa, se soltó. Rodó unos pasos hasta detenerse junto a los pies de Rohen. Todos miraron hacia ella, y entonces ocurrió. Una hebra de cabello oscuro, largo, húmedo de sudor, cayó sobre su rostro. Intentó recogerlo, pero ya era tarde. El silencio se hizo espeso. Un soldado soltó una carcajada nerviosa. Otro murmuró algo que nadie entendió. Hubo un crujido de botas moviéndose, y luego, nada. Lucien se levantó despacio, no por debilidad, sino por cálculo. Sus ojos recorrían los rostros. Buscaban el primero que se atreviera a señalarla. No vio burla. No aún. Vio algo peor. Vio hambre de castigo. Sus manos, aún sujetando el hacha, temblaban. No por miedo, sino por rabia. Estaba lista. Si debía defender lo que era con violencia, lo haría. Aunque no supiera cómo se hace eso, sin perderse del todo. Y entonces, entre todos los murmullos y el aire contenido, se oyó el roce seco de unas rodillas tocando el suelo. Rohen estaba arrodillado, no con prisa, no con teatralidad, como si sus huesos hubieran reconocido antes que su mente lo que acababa de ocurrir. Tenía el casco en la mano. No lo ofrecía. Lo sostenía como si cargara con él una corona caída, una memoria rota. Lucien lo miró, incapaz de comprender. Su pecho aún subía y bajaba con la fuerza de la ira contenida. Los demás observaban, sin saber si aquello era un gesto de burla o de juicio. Pero nadie se reía, nadie hablaba. El tiempo parecía suspendido. Rohen alzó la vista. Sus ojos, siempre duros, ahora eran un pozo profundo donde algo temblaba. Se quitó el guante de la mano derecha. Lo dobló con lentitud. Lo colocó a un lado. Y con los dedos desnudos, tocó la frente de Lucien. Ese contacto no fue suave ni violento. Fue antiguo, como si tocara no solo la piel, sino la verdad debajo de ella. No pronunció su nombre, porque no lo conocía. No pidió explicaciones, porque no las necesitaba. Solo dijo una frase que caería sobre el patio como una sentencia. Solo un corazón templado puede ocultarse tanto tiempo sin romperse. La frase rebotó en los muros, en las armas, en las gargantas que no sabían si tragar saliva o gritar. Lucien sintió como sus piernas dejaban de responder, no por miedo, sino por algo más hondo,
por el reconocimiento, por la primera vez en su vida en que alguien la veía y no apartaba la mirada. Uno a uno, los cuerpos que la rodeaban dieron un paso atrás. No fue una retirada, fue una rendición muda. Nadie tocó su casco, nadie le ofreció ayuda, nadie dijo su nombre, pero algo invisible había cambiado. El joven que la había derribado fue el primero en girarse y marcharse sin decir palabra. Otros lo siguieron. El círculo se disolvió como un hechizo roto. Solo Rogen permaneció allí, de pie ahora, con el casco colgando de su mano, como una historia que ya no podía volver a contarse igual. Lucian bajó la vista. El suelo seguía siendo el mismo. Las piedras, la sangre, el sudor, pero ella ya no lo era. Y en ese instante comprendió que el miedo no había sido suyo, había sido de ellos. Miedo a lo que no encaja, miedo a lo que no pueden nombrar, miedo a la fuerza que no grita, pero resiste. Rogen no volvió a mencionar lo ocurrido, ni esa tarde, ni la siguiente, pero cada noche dejaba una pieza nueva sobre el banco de Lucian. No eran sobras, eran fragmentos de algo que quería decir y no sabía cómo. Una vez fue una hebilla antigua, corroída por el tiempo, que había pertenecido a su hija. Otra vez fue una daga sin empuñadura, con el metal torcido como un grito ahogado. Lucian no preguntaba, solo recogía, limpiaba, fundía, porque sabía que lo que no se habla también necesita ser sostenido. Un amanecer. Mientras el cielo aún era gris, Rogen se sentó junto a ella, no frente a frente, no como maestro, como alguien que por fin aceptaba tener una herida del mismo tamaño. Su voz salió áspera, como si atravesara un desierto. Dijo que una vez tuvo una hija. No mencionó su nombre, solo que era distinta, que reía cuando no debía, que trepaba árboles con vestidos de encaje, que rompía las reglas como quien rompe una jaula. La familia la envió lejos, demasiado lejos, y él, por cobardía, no la siguió. Lucian no respondió, solo siguió puliendo el borde de la hoja que tenía entre manos, pero su respiración cambió, más lenta, más honda, como si esas palabras le hubieran tallado algo dentro. Deto. Rogen continuó. Dijo que nunca más había vuelto a forjar compasión desde entonces, que cada arma era una penitencia, que cada martillo era una forma de castigo que se imponía a sí mismo, hasta que la vio a ella, martillando en silencio, resistiendo sin pedir permiso, como si la hija perdida hubiese dejado en el mundo un eco, y ese eco se llamara Lucian. No era cariño, no era ternura, era reconocimiento entre dos almas que sabían lo que era esconderse hasta olvidar cómo se pronuncia el propio nombre. Esa noche, cuando todos dormían, Lucian desenterró el primer cuchillo que había forjado en secreto. Lo limpió con un trozo de tela y grabó sobre el filo una frase que nadie leería más que ella. Mi nombre no es Lucian, pero luché por él como si lo fuera. Al día siguiente,
El ambiente en el taller tenía una textura distinta. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. El silencio ya no pesaba como antes. Ahora contenía algo más, una especie de respeto no declarado, o tal vez una incomodidad que no sabían cómo nombrar. Uno de los soldados más jóvenes se acercó con una hoja rota. No pidió nada, solo la dejó junto a Lucian y se quedó allí, mirando cómo ella analizaba las grietas. Después de unos minutos, sin hablar, tomó el martillo y le hizo una seña. Quería aprender, no de un maestro, de alguien que había hecho de su cuerpo una fragua viviente. Así comenzó algo que no figuraba en los registros. Cada noche, después del toque de queda, 2 o 3 hombres se quedaban, no por órdenes, no por deber. Se sentaban alrededor del banco de Lucian, observaban. A veces imitaban sus movimientos, a veces simplemente dejaban que el sonido del metal les hiciera compañía. No preguntaban por su nombre, no hablaban de su cabello ni de su voz. Hablaban de cómo afilaba el acero, de cómo templaba el hierro sin romperlo. Y en esos comentarios simples había una forma nueva de mirar, una forma que no exigía explicación, que aceptaba sin necesidad de entender. Lucian no buscaba admiración, solo se dejaba estar, como si por fin hubiera descubierto que no debía esconderse más, pero tampoco revelarse del todo, que entre la sombra y la luz había un espacio posible, un punto donde podía respirar sin fingir. Rogen, desde su rincón, observaba, no intervenía, solo asentía, levemente, cada vez que alguien replicaba los golpes de Lucian con torpeza, como si aprobara no la técnica, sino la voluntad. Una noche, mientras limpiaba sus herramientas, Lucian sacó del bolsillo una tira de cuero y la ató alrededor del mango de su martillo. Sobre ella, escribió una palabra que nadie más reconocería: Isdra. Era el nombre que una vez oyó en sueños, el nombre que creía inventado, el nombre que su madre le susurró en una pesadilla, que volvió a ella la noche en que Rogen se arrodilló. No necesitaba decirlo en voz alta, bastaba con tenerlo cerca, bastaba con escribirlo donde solo el metal pudiera leerlo. El ataque ocurrió una noche sin luna, nadie lo esperaba. Los perros no ladraron. El viento no anunció nada. Solo el crujir de una bisagra y el grito ahogado de un centinela fue suficiente para que la oscuridad se llenara de pasos enemigos. Venían por las armas. Sabían dónde guardarlas. Sabían a qué hora la mayoría dormía. Pero no contaban con ella. Lucian no pensó. Reaccionó, como si su cuerpo hubiese estado esperando ese momento desde siempre. Corrió por el pasillo de piedra con el corazón golpeando como martillo en fragua viva. Al llegar al almacén, vio la puerta entreabierta, la sombra de un rostro, el destello de una hoja. No gritó, cerró de un golpe el portón de hierro y atrancó la barra principal. La tranca no encajaba. Usó su propio brazo para detenerla. Sintió el filo de una cuchilla rozarle el hombro. Siguió empujando.
Sintió como algo caliente le bajaba por la espalda. No se detuvo. Minutos después, llegaron los soldados. La escena era un caos de ruido y respiraciones entrecortadas. Pero el almacén seguía intacto, y ella seguía en pie, con los ojos abiertos y el brazo tembloroso aún sosteniendo la puerta cerrada. La herida no era profunda, pero suficiente para hacerla tambalear. Rogen fue el primero en llegar. No dijo nada, solo le sostuvo la espalda y murmuró algo que nadie oyó. Los demás la rodearon. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie cuestionó su presencia. Al amanecer, el comandante del campamento solicitó una reunión. Dijo que lo ocurrido era una ruptura de protocolo, que Lucián no debía haber actuado sin orden, que había puesto en riesgo su vida y la de los demás, que esa desobediencia debía ser sancionada. Lucien no respondió, solo escuchó con los brazos cruzados, el vendaje aún fresco bajo la túnica. Pero antes de que el comandante pudiera dictar su castigo, Rogen se adelantó, se plantó frente a él y sin palabras se arrodilló. Uno a uno, los demás soldados lo siguieron. Algunos titubeaban, otros lo hacían con la cabeza alta, pero todos, sin excepción, terminaron de rodillas frente a ella. El comandante no entendía. Preguntó qué era esa farsa, y fue Rogen quien respondió, con la voz clara como una espada desenvainada. Ella no fingió ser uno de nosotros. Nosotros olvidamos cómo se ve el valor hasta que la vimos a ella. El comandante guardó silencio. La autoridad en su voz se quebró, como una cuerda tensa que por fin cede. Miró los rostros inclinados, los puños cerrados sobre el suelo. Las miradas que no pedían permiso. No eran rebeldes, eran testigos de algo que él ya no podía controlar. Lucien no lloró, no sonrió, solo respiró. Por primera vez, lo hizo sin que le doliera el pecho, como si el aire ahora reconociera su cuerpo, como si el mundo, por fin, dejara de empujarla hacia los márgenes. Esa tarde no volvió al taller. Caminó hasta la colina detrás del campamento, donde el sol caía sobre las piedras como una bendición callada. Se sentó sola. Observó cómo el día se rendía ante la noche sin pelear, y entendió que el valor no siempre ruge. A veces, solo espera. Espera el momento justo para decir estoy aquí, y no me iré. Desde ese día, nadie volvió a llamarla Lucian. Nadie volvió a mencionar el nombre como si fuera una armadura. Ya no necesitaba esconderse detrás de letras que no eran suyas. Tampoco reclamó otro. Solo el silencio con el que los demás la nombraban tenía ahora una forma distinta, una forma que pesaba menos, pero significaba más. Los soldados seguían viniendo a forjar, pero ahora lo hacían con otra actitud, no como aprendices, sino como hombres dispuestos a desaprender lo que creían saber. Ella no hablaba más que antes, pero cada golpe de martillo tenía la claridad de una lección. Cada hoja templada llevaba dentro una pregunta,
¿Cuántas veces hemos confundido el género con la fuerza? El rol con el alma. Una noche, uno de los más jóvenes del grupo se acercó y le mostró una daga mal afilada. Dijo que no sabía cómo equilibrarla. Lucian la tomó, la giró en sus manos y dijo algo que ninguno olvidó. El equilibrio no se encuentra, se construye con cada cicatriz que decides no esconder. El invierno llegó sin avisar, cubriendo las piedras del campamento con una escarcha silenciosa. El humo de la fragua se alzaba recto hacia el cielo, como si el fuego se negara a temblar. En ese paisaje helado, Lucian ya no existía, no porque hubiese desaparecido, sino porque finalmente había dejado de ser necesario. Nadie preguntó cuándo empezó a llamarse de otra forma. Fue Rogen quien, una mañana, la nombró sin mirar a nadie. Istra, dijo, como si lo hubiera sabido siempre, como si el nombre hubiese estado allí, esperando ser pronunciado con la suavidad de una verdad que no necesita gritar. Istra no pidió explicaciones, solo bajó la cabeza y aceptó ese sonido como si la piel misma lo reconociera. No era un nuevo nombre, era un regreso, una promesa que por fin se cumplía. No se le pidió que vistiera de otra manera, no se le exigió que ocupara un rol distinto. Nadie le dijo que debía dejar de forjar. Al contrario, le ofrecieron un espacio más amplio, más luz, más silencio. Desde allí comenzó a enseñar, no con palabras largas, sino con gestos, a corregir con la mirada, a guiar con el ejemplo. Una vez por semana, los más jóvenes se sentaban con ella al caer la tarde. Aprendían a escribir su nombre, a tallarlo en pequeñas placas de metal, que luego enterraban bajo el roble más viejo del campamento. Era un rito nuevo, uno que no estaba en los manuales, pero que todos sentían como necesario. Istra escribía el suyo con trazos firmes, sin adornos, sin dudas, y cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía con una frase que todos guardaban como una oración. Porque lo que no se nombra también puede vivir, pero lo que se honra con nombre no muere. Un día, llegó un mensajero con un pergamino sellado. Venía del norte, traía noticias de una muerte noble, de una herencia sin heredero, de un apellido que había perdido su línea directa. Rogen lo leyó con el ceño fruncido. Luego lo rompió y lo arrojó al fuego sin decir palabra. Esa noche, Istra se acercó a la fragua y encendió la llama más alta que recordaba. Fundió una pieza nueva, distinta a todas las anteriores. No era espada, ni cuchillo, ni lanza. Era una campana pequeña, forjada con los restos de armas rotas. La colgó en la entrada del taller, donde el viento la haría sonar cada amanecer. No explicó su gesto, pero al día siguiente, cuando los soldados pasaron y oyeron el primer tintineo, supieron que algo se había cerrado, que el metal, por fin, había hablado. A veces, llegaban forasteros al campamento y preguntaban por aquel sonido suave en medio del hierro. Nadie contaba la historia completa. Solo decían que allí forjaba alguien
que no buscaba gloria, ni perdón, ni venganza, solo dignidad. Y cada vez que un aprendiz cruzaba la puerta, se detenía un instante bajo la campana. Algunos decían una oración, otros susurraban su propio nombre. Todos, sin saberlo, honraban a la hija que el acero no pudo doblegar. Si alguna vez sientes que has nacido sin lugar, sin nombre, sin voz, recuerda que también el hierro más frío puede fundirse y renacer, que lo que se esconde por vergüenza puede un día ser motivo de reverencia, y que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es seguir existiendo en silencio, hasta que el mundo te vea. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si viste en Isdra un reflejo de aquello que aún escondes, suscríbete, no por ella, por ti, porque quizá sea hora de forjar tu propio nombre.